Seguimos en Vivir en Salud y seguimos intentando mejorar su salud. Para comenzar esos minutos de medicina de familia, damos la bienvenida al doctor José Luis Gallego, nuestro médico de familia. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Ana. Bueno, te tengo que decir lo de cada lunes, que estás muy guapa, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. También damos la bienvenida a nuestra invitada de cada lunes. Ella es Paloma Cela, gran actriz de renombrado nombre aquí en nuestro país. ¿Qué tal estás, Paloma? Buenos días, pues bien, a vuestro lado muy bien, y sobre todo al lado de José Luis, que es un amigo mío, aunque sabe que me he levantado de la cama para venir con él. Ya lo sé, te lo agradezco mucho porque sé que has hecho un esfuerzo para venir. Estoy hecho una porquería. Muchísimas gracias por haber venido, por haberte levantado de la cama, porque sabemos que estás un poco enfermita, Paloma. Sí, pero se me va a pasar enseguida, porque las chicas de 27 años lo recuperamos muy pronto. Doctor, ya saben nuestros amigos desde casa que aquí en este espacio de medicina de familia intentamos aclararles las dudas de las enfermedades o de las patologías más comunes de cada temporada. En esta temporada de verano, con el calor, hay algo muy importante: tenemos que conservar bien nuestros alimentos, porque su mala conservación puede traernos bastantes enfermedades. ¿No es así, doctor? Hombre, efectivamente, Ana, estás hablando de una enfermedad que es muy corriente y muy frecuente en verano, que es la salmonelosis. La salmonelosis se produce por una infección en aquellos alimentos que se encuentran en mal estado cuando lo ingerimos. Fundamentalmente es de todos conocido que el huevo es uno de los portadores de la salmonela y produce esta enfermedad que denominamos, repito, salmonelosis, y que en verano es frecuente y que afecta a una gran parte de nuestra población, sobre todo en comedores escolares, en sitios públicos donde podemos ingerir cualquier alimento que esté preparado con huevo y que no esté en buen estado. Doctor, ¿por qué se crea esa salmonelosis en el alimento? En este caso, pues como hemos comentado, en el huevo quizás sea más frecuente y en esta época del año. Bueno, se crea fundamentalmente porque no debemos olvidar que la materia fecal que se encuentra en el suelo muchas veces entra en contacto con la cáscara del huevo y a partir de ahí, en el momento en que utilizamos ese alimento, que es el huevo, para hacer una mayonesa, una tortilla, cualquier tipo de alimento, estamos prácticamente manipulando un huevo que ya está en mal estado y que estamos transmitiendo esa salmonela desde el huevo hacia el alimento. Ese alimento luego sigue el ciclo de la cadena alimenticia, es decir, pasa al ser humano que lo ingiere, que lo consume en un sitio público, en un restaurante, y a partir de ahí comienza la enfermedad. Escucha, ¿puedo hacer una sí, pregunta? Paloma, adelante. ¿Qué otra cosa produce la salmonelosis aparte del huevo? Bueno, te referirás fundamentalmente qué tipo de enfermedad. Sí. La salmonela... la salmonela, el alimento es el huevo. ¿Qué otro alimento te puede dar salmonelosis? Bueno, salmonelosis puede dar cualquier tipo de alimento, no solamente el huevo, cualquiera. Y tenemos que rechazar una tortilla de las que todavía te ponen mucha gente en algún bar hecha con huevo y no con huevino. Sí, efectivamente, tenemos que rechazarla. Lo que ocurre es que nunca sabemos, Paloma... Sí, se sabe. Bueno, ya por el dueño del bar no te va a decir nunca se ha utilizado huevo tú o huevina coges la tortilla y en cuanto le pegas el sabor, sí, te das cuenta de que tiene huevina o tiene huevo. Bueno, entonces es necesario rechazar esa... Sería necesario, Paloma, porque es una manera de evitar la enfermedad. Sí. Es fundamental eso. Además, no debemos olvidar que la salmonela no solamente produce la salmonelosis, sino que hay una especie de salmonela que produce otras enfermedades, como son las fiebres tifoideas y las paratifoideas, de las cuales nunca se habla, porque estamos acostumbrados a oír hablar de la salmonela como una bacteria que produce generalmente la gastroenteritis, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que esa salmonela tiene unos familiares, por decirlo de alguna manera, que son causantes de la fiebre tifoidea y de la fiebre paratifoidea. Doctor, por ello, para evitar esta patología debemos tomar unas medidas preventivas para que no suceda esto, como por ejemplo, bien ha dicho Paloma, tener muy presente que si vamos a tomar una tortilla en algún restaurante, pues preguntar primero si está hecha con huevo o está hecha con huevina y totalmente descartarla directamente si está hecha con huevo. Pero también la gente que cocinamos para varios días, doctor, y se nos ocurre dejar la comida fuera de la nevera. No. Pues no se debe hacer. Y la mayonesa, sobre todo, tienes que hacer poquita para el día y después tirarla, porque eso es terrible con estos calores. Sí, has dado un buen consejo. No sé por qué, por experiencia tuve una amiga mía que por guardar su propia mayonesa cogió una salmonelosis de esos horrorosos, o sea que poquita, en vez de hacer como se hace en invierno, cantidad, que mañana lo hago con espárragos. No, esa poquita que te queda la tiras. Incluso guardándola en la nevera. En la nevera no es igual, hay que prevenir. Hay que prevenir, es fundamental, esa palabra es fundamental, la que ha dicho Paloma. Debemos de prevenir con una higiene personal. Eso que se llaman medidas preventivas. Las medidas preventivas sería lavarnos bien las manos, utilizar guantes, utilizar un gorro para nuestro cabello,
utilizar en el caso de fosas nasales y boca una mascarilla, y todas esas medidas serían fundamentales para evitar la transmisión de la enfermedad, porque no debemos olvidar que una vez que se adquiere la enfermedad nos podemos convertir en portadores de la enfermedad, en portadores de la salmonela, con lo cual estamos distribuyendo, por decirlo de alguna manera, la enfermedad entre las personas que nos rodean. Por eso es fundamental las medidas preventivas, de las cuales la más importante es la higiene personal. Debemos de cuidar nuestras fosas nasales, nuestras bocas, nuestra mano, nuestros cabellos, para evitar contaminar a las personas que nos rodean. Doctor, ¿cuándo empiezan a surgir los primeros síntomas? Desde que ingerimos un alimento en mal estado, con salmonelosis, hasta que nos empieza a surgir ese síntoma, esa fiebre. Eso depende de las personas, ¿no? Hay personas que la reacción es de una forma inmediata, es decir, es aguda. Otras personas a lo mejor transcurren 12 o 24 horas, pero lo fundamental, Ana, es que transcurre de una manera muy rápida, da igual que sea de forma inmediata o al cabo de 12 horas, porque el resultado es el mismo. Es decir, hay una infección en nuestro aparato digestivo, una infección que se manifiesta con gastroenteritis, empezamos a perder una gran cantidad de líquido, tenemos mareo, tenemos vómito, tenemos una sintomatología que es muy característica de esta enfermedad. En el caso de que empecemos a notar esos síntomas, doctor, rápidamente deberíamos acudir a un especialista, a un hospital, para que nos lo traten. Al hospital corriendo, como bien ha dicho Paloma, para que nos hagan el diagnóstico correcto de que estamos padeciendo una salmonelosis, con la materia fecal que puedan recoger en el momento en que acudamos a urgencia, y para que el diagnóstico sea lo más exacto posible, para que el tratamiento que se acompañe no solamente sea un tratamiento de rehidratación por el líquido que hemos perdido, sino en algún caso que sea tratamiento sintomático, según los dolores que tengamos o el grado de la infección. Hay una cosa, doctor, cuando tú te pones malo por haber ingerido marisco, dicen que luego no puedes volver a comerlo porque te vuelves a coger esta especie de rechazo. Si tú tienes una salmonelosis, ¿hay peligro de que la vuelvas a coger sin haber tomado nada? No, en realidad no hay peligro. Lo que ocurre es que efectivamente creamos una serie de inmunidad a una reacción prácticamente como la reacción alérgica. Es decir, sí, hay sí, un cuerpo pero cuando extraño. comes marisco y te da una alergia, Sí. después no lo puedes comer un montón de tiempo. Bueno, efectivamente, porque hay unos componentes que crean un factor de alergia en el cual hay un rechazo de nuestro cuerpo a ese marisco, ¿no? Es estupendo, ¿no? Porque como está tan caro, Eso es muy bueno. Doctor, ¿cómo sería la propagación de esa salmonelosis? ¿Qué medidas preventivas debemos de tomar si sufrimos esa patología para no transmitirla a nuestros seres cercanos y convivimos con personas? Bueno, pues ¿qué La medidas medida debemos preventiva tomar? sería uno de los que has apuntado tú y Paloma también: utilizar alimentos que estén en buen estado, que estén a una temperatura en la cual la bacteria no se desarrolle, y fundamentalmente higiene, una higiene personal que abarca el cuidado, como hemos dicho antes, de nuestras fosas nasales, de nuestra boca, de nuestras manos y de nuestros cabellos, para evitar el contagio y la diseminación de la enfermedad. Y entre nosotros quizás sería adecuado, si uno de nuestra familia sufre salmonelosis, tener, bueno, pues un vaso, un cubierto, un plato para él específico, o no importa que compartamos. Es mejor esos que sea utensilios? de una manera aislada en cuanto al uso de cubiertos o de objetos que puedan ser materia de transmisión de la enfermedad. Este tema está ahora de actualidad, Paloma.